Bienvenidos a una nueva inmersión. Una inmersión un tanto especial porque hoy nos vamos a adentrar en los rincones más oscuros de la psique humana. Hoy el misterio, fíjate, nos lleva a la Unión Soviética, a la sombra de un monstruo que todavía inquieta en los susurros del viento, ¿no? Andrei Chikatilo, el carnicero de Rostov. Un nombre que resuena. Con el eco del horror, un hombre en apariencia normal, un padre de familia, un maestro. Pero tras esa fachada, un abismo de crueldad. Claro, y lo que te traemos hoy no es solo un recorrido por los hechos, es un intento de comprender lo incomprensible, ¿no? ¿Cómo pudo un hombre como Chikatilo sembrar tanto terror durante años? ¿Qué lo convirtió en la pesadilla de una nación entera? Para empezar a desentrañar este enigma, yo creo que es importante viajar a sus orígenes. Chikatilo nació en 1936, en Yablonnoye, Ucrania. Una infancia marcada por la guerra, por la pobreza, por el hambre. Fueron estas experiencias las que plantaron la semilla del mal en su interior. Es tentador pensar que sí, ¿verdad? Que la maldad se fragua en la adversidad. Pero, ¿es esa la única explicación? ¿O hay algo más? Algo innato. Algo que lo empujó hacia el abismo. Bueno, la psicología criminal nos advierte de la complejidad del ser humano. El mal no siempre tiene un origen claro. A veces es un puzzle con piezas que no encajan. Y en el caso de Chikatilo, esas piezas empezaron a encajar, o mejor dicho, a desgarrar la realidad. Con el brutal asesinato de Yelena Zakotnova en diciembre de 1978, una niña de 9 años arrebatada de la vida con una violencia inusitada. Este primer crimen, que marcaría el inicio de una macabra serie, nos confronta con la ineficacia del sistema. Un error en el análisis de sangre le brindó a Chikatilo una cruel libertad, mientras otro hombre, Alexandra Kravchenko, pagaba por un crimen que no cometió. Un error que, como una sombra maldita, se alargaría sobre la investigación durante años, permitiendo que el monstruo siguiera acechando en las sombras. Y mientras la justicia se equivocaba, Chikatilo refinaba su modus operandi. Sus víctimas, mujeres y niños, eran atraídos con engaños a zonas boscosas, donde la oscuridad se convertía en cómplice de su brutalidad. La prensa, limitada por la censura de la época, apenas podía informar de la magnitud del horror, pero los susurros se extendían como una plaga, ¿no? El monstruo de Rostov, el destripador rojo, sembraba el pánico en cada rincón de la sociedad soviética. Imaginemos el miedo, la incertidumbre, de una población que no sabía quién podía ser el próximo objetivo de aquel depredador invisible. Y mientras el terror se apoderaba de las calles, la policía se enfrentaba a un desafío monumental. Tenían que dar caza a un fantasma, a un asesino que parecía moverse con impunidad, burlándose de las autoridades. La investigación se convirtió en una carrera contra el reloj, una lucha desesperada por detener una espiral de muerte que parecía no tener fin. Se movilizaron recursos, se interrogó a miles de sospechosos, pero Chikatilo seguía escurridiéndose entre las grietas del sistema. Y entonces, como un guiño del destino, un encuentro fortuito cambiaría el curso de la historia. El sargento Igor Rybakov, un hombre que quedaría grabado en los anales de este caso, se cruzó con Chikatilo en una estación de tren. Rybakov, con la perspicacia de un cazador experimentado, notó algo extraño en el comportamiento de aquel hombre: la ropa manchada, la mirada huidiza, un aire de culpabilidad que no podía pasar desapercibido. Ese encuentro aparentemente casual, un chispazo de intuición en medio del caos, marcaría el principio del fin para Chikatilo. Rybakov, sin saberlo, acaba de dar el primer paso para desenmascarar a uno de los asesinos en serie más brutales de la historia. Y con la detención de Chikatilo, se abriría una caja de Pandora de horror, revelando la verdadera magnitud de sus crímenes. Pero eso te lo contaremos en la siguiente parte de esta inmersión. La detención de Chikatilo fue solo el comienzo de un nuevo capítulo. Un capítulo aún más perturbador si cabe en esta historia. Tras su captura, el monstruo se despojó de su máscara de normalidad, revelando la magnitud de su depravación. Claro, es difícil, ¿no? Es difícil imaginar la presión que debieron sentir los investigadores en ese momento. Tenían al presunto asesino bajo custodia, pero necesitaban pruebas, confesiones, para reconstruir el puzzle de sus crímenes y llevarlo ante la justicia. Y las confesiones llegaron, aunque no sin antes poner a prueba la paciencia y la fortaleza de los investigadores. Chikatilo, en un juego macabro de manipulación, se resistía, negaba, distorsionaba la verdad. No se quisiera prolongar la agonía, ¿Verdad? mantener el control incluso desde la celda. ¿Qué pretendía con esa estrategia? ¿Arrepentimiento? ¿O simplemente alimentar su propio ego perverso? La mente de un asesino serial es un laberinto complejo, donde la lógica y la moral se pierden en un dédalo de impulsos oscuros. En el caso de Chikatilo, las confesiones, cuando finalmente llegaron, fueron un torrente de detalles escabrosos, un mapa hacia el infierno que él mismo había creado. Un infierno poblado por 52 víctimas confirmadas. Aunque se sospecha que el número real podría ser aún mayor, cada confesión abría una nueva herida en la conciencia colectiva, mostrando la brutalidad,
con la que Chikatilo había arrebatado la vida a tantas personas inocentes. Y cada confesión guiaba a los investigadores hacia nuevos escenarios de horror. Los bosques, las cunetas, los lugares donde el monstruo había ocultado los restos de sus víctimas, convirtiendo la naturaleza en un cementerio macabro. La búsqueda de los cuerpos se convirtió en una macabra procesión, una peregrinación hacia el corazón de la oscuridad. Imaginemos a los familiares de las víctimas, aferrados a la esperanza, al dolor, esperando encontrar algún rastro, alguna señal que les permitiera cerrar ese capítulo de terror. El juicio a Chikatilo, que comenzó en abril de 1992, fue un acontecimiento sin precedentes en la historia judicial soviética. La sociedad, aún conmocionada por la magnitud de los crímenes, exigía justicia, respuestas, un castigo ejemplar para aquel monstruo que había sembrado tanto dolor. Y el juicio se convirtió en un escenario donde se confrontaron la monstruosidad del asesino y la fragilidad del sistema. Se pusieron en evidencia las fallas, la ineficacia de una burocracia que había permitido que Chikatilo actuara impunemente durante años. Chikatilo, encerrado en una jaula para protegerlo de la furia de los familiares de las víctimas, se convirtió en el centro de todas las miradas. Su comportamiento errático, sus arrebatos de ira, sus intentos de manipulación, solo alimentaban el desprecio y la indignación de la opinión pública. El juicio no solo buscaba condenar a un hombre, sino también comprender las raíces del mal, encontrar algún atisbo de humanidad en aquella criatura que parecía evitar los límites de la razón. Pero en ese laberinto, en el laberinto de la mente de Chikatilo. ¿Era posible encontrar respuestas o solo nos esperaba un vacío aún más aterrador? Los psiquiatras, enfrentados a esa tarea titánica de desentrañar la psique del carnicero de Rostov, exploraron cada recoveco de su pasado, buscando claves, traumas, desequilibrios que pudieran explicar su transformación en un monstruo. Y encontraron algo, ¿no? Encontraron indicios, huellas de una infancia marcada por la violencia y la privación. Pero ninguna teoría podía explicar completamente la magnitud de su sadismo. Claro. El mal, en su forma más pura, a veces se resiste a cualquier análisis, a cualquier intento de racionalización. Chikatilo, en su delirio, se presentaba como una víctima. Un enfermo incapaz de controlar sus impulsos. Intentaba justificar lo injustificable, buscando una compasión que jamás merecía. Pero la justicia no se dejó engañar por sus patéticas estratagemas. Las pruebas, los testimonios, las confesiones del propio Chikatilo lo señalaban como el único responsable de sus actos. Claro. El veredicto pronunciado en octubre de 1992 fue contundente. Culpable de 52 asesinatos. La sentencia inapelable. Muerte. La ejecución llevada a cabo en febrero de 1994 puso fin a la vida del monstruo, pero no al horror que había sembrado. El fantasma de Chikatilo, como una sombra persistente, seguía rondando los bosques de Rostov, susurrando en el viento helado. Su legado, como una cicatriz imborrable en la memoria colectiva, nos recuerda, que el mal puede adoptar muchas formas, que puede ocultarse tras la máscara de la normalidad. El caso de Chikatilo, más allá del morbo y la fascinación por lo macabro, nos obliga a reflexionar sobre las grietas de nuestra sociedad, sobre los mecanismos que pueden convertir a un hombre en un monstruo. ¿Qué falló para que este asesino actuara impunemente durante tantos años? ¿Cómo podemos prevenir futuros horrores? ¿Qué podemos aprender del abismo que se abrió en Rostov? Son preguntas que aún resuenan, que nos interpelan desde el pasado, instándonos a no bajar la guardia, a estar alerta ante las señales de la oscuridad, que acecha en cada rincón. Porque la lucha contra el mal no termina con la ejecución de un monstruo. Es una batalla constante, que se libra en la conciencia, en la educación, en la construcción de una sociedad más justa, más humana, donde la vida sea valorada y protegida. Y mientras recordamos a las víctimas de Chikatilo, mientras honramos su memoria, debemos mantener viva la llama de la esperanza, la certeza de que la luz, por tenue que sea, siempre puede vencer a la oscuridad. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión, en este viaje a los rincones más oscuros del alma humana. Esperamos que este caso, por terrible que sea, nos sirva para reflexionar, para aprender, para construir un futuro donde el horror no tenga